no me preocupo tanto por tener utilidades, que tampoco es igual que rentabilidad, pero estoy buscando sobrevivir, ¿no? Platicaba yo con una empresa que le estábamos ofreciendo el servicio y la empresa me dijo, oye, fíjate que yo voy a cargar esta base de datos, con esta base de datos vamos a hacer X cosa, ¿cómo me garantizas que esa base de datos no la vas a filtrar si va a estar dentro de tu cloud, De en tu tu sistema. nube? ¿Cuántas empresas como un Telmex que tiene 100 años vemos ahorita en este momento de ese tiempo? Ni la tecnología nos lo ha permitido, pero el servicio al cliente también hace que las empresas crezcamos rápido, duremos 5 o 10 años y empecemos una tendencia a la baja porque no estamos preocupados por esto que antes era relevantísimo escucharlo. Bienvenidos a un capítulo más de Estrategia Digital. El día de hoy traemos un súper invitado que nos va a estar ayudando a poder estar generando negocios rentables. Pero aquí un punto importante. Si actualmente tú tienes un negocio que ya es rentable, ¿lo puedes hacer mejor? Santinos, muchísimas gracias por estar aquí. Ahorita quiero que nos cuentes la historia de por qué Santinos, porque ahorita me la contaste y está increíble, pero por favor, preséntate con la audiencia. No, muchísimas gracias, Isaac, por la invitación. Mi nombre es Alfonso de Alba, todo el mundo me dice Santinos, ahorita les platico por qué. Soy director general de Santinos Digital, es una agencia de marketing digital enfocada en inbound marketing. Aparte de este tema, yo me he encargado de hacer consultoría y asesoría, soy miembro de la red de consultores y mentores de TEC de Monterrey y me he enfocado mucho en eso porque he visto que siempre hay un hueco, ahora como agencias, y seguramente te pasa a ti, las propias empresas o los clientes no saben en qué momento recurrir a una agencia, recurrir a una consultoría, qué solicitar, y es cuando empieza un poco hasta quebrarse la relación, ¿no? Entonces, derivado de esa problemática, dije, tengo que enfocarme también a ayudar a educar a los directores y dueños de empresas a que necesitan conocer más del tema, y por eso este tema de la especialización en consultoría y mentoría, ¿no? Quiero que nos platiques por qué Santinos, porque traes una historia corporativa importante, a ti te vio, más bien a ti te tocó ver perecer a grandes dentro de la industria. Platícanos un poco de eso. Sí, correcto. Antes de la agencia, que ya tengo 10 años con ella, trabajé 9 años en un corporativo, una inmobiliaria que se llamaba Urbi, en la parte de inteligencia de mercados. Me tocaba ver todo este tema de mercado de producto. ¿Qué producto, en qué zona, qué desplazamiento, qué precio? ¿No? Todo este tema que es súper interesante también en marketing. Y dentro de esa problemática mía de ser un ejecutivo alto nivel, dices, me salgo de aquí y Alfonso Alba lo conocen más que en Urbi, ¿no? Se acabó. Entonces, en ese olor de ya un tema en 2007 que sonaba que algo pudiera pasar, yo mismo empecé a buscar salir de la oficina, ¿no? A través de escribir. En ese momento, y sigue todavía la revista de Mercados.0 fuerte, e Informa BTL, que era el hermanito de Mercados.0, me invitan a escribir y yo veía que todo el mundo decía @el creativo, @el de las cuentas, ¿no? Nadie decía su nombre. Entonces dije, tengo que encontrar un seudónimo yo también, si eso en la industria, y en Twitter más, ¿te acuerdas cuando Twitter estaba en su apogeo? Todo el mundo tenía un seudónimo. Entonces, pues yo, aunque suene a cliché, fan de la película del Padrino, fan del personaje de Sonny Corleone, que Sonny es Santino, y dije, bueno, Santino, y dije Santinos Marketing Blog, y empecé a escribir a través de la revista y en mi propio blog como Santinos Marketing Blog. Entonces todo el mundo empezó a decirme Santinos, me encantaba el nombre, le puse a la agencia Santinos Digital, a mi segundo hijo le puse Santinos, así es que ya no sé qué más bautizar con Santinos, pero ahí conecté bien. Oye, y hablando justamente de este tema inmobiliario, ¿cómo viviste ese proceso cuando te diste cuenta que pues había grandes industrias en ese punto que pues perecieron? Sí, la industria inmobiliaria, si todos recordamos ese punto 2008, fue cuando se rompe también la burbuja de Estados Unidos y como siempre, ¿no? A nosotros viene y nos da también un terremoto, cualquier temblorcito que les da a ellos. Mucho de la problemática de estar en bolsa, ¿no? Tienes que sostenerte de la economía global y las 3 empresas que estábamos en la parte de la bolsa, pues fueron afectándose derivado de la calificación de las acciones en ese momento, ¿no? Anteriormente iban calificando las acciones por entrega y arranque de vivienda y pues todos nos fuimos como el borras haciendo casas a diestra y siniestra para que la acción subiera de valor y cumplir con el compromiso de accionistas. Después empieza el tema de cambiar a ventas, ¿no? Entonces en las ventas lo que pasó fue, oye,
no vendo al mismo ritmo que construyo las grandotas. Entonces, en ese ritmo lo que pasó fue el banco, oye, yo te firmo un fideicomiso, la reportas como vendida, ¿no? Y no es una mala práctica, es una normalidad. Sí. Cuando la ventas, rompemos el fideicomiso, le vendes el tema al cliente, pero tú sostienes en tu economía el registro de ventas para que las acciones sigan sanas, ¿no? El tema es que en 2008 truena la burbuja de Estados Unidos, los bancos no pueden soportar ese flujo y le dicen a los inmobiliarios, regrésame mi dinero antes del tiempo pactado. Entonces, pues todas empiezan a decir, no tengo, quédate con las casas, ¿no? Y empieza esto a una decadencia fuerte, ¿no? Varios de los inmobiliarios a nivel dirección, pues se quedaron con proyectos mucho más acotados, pero eso era quedarme ahí y ver en qué momento se volvía a levantar este tema de la industria inmobiliaria, exacto, si se levantaba o brincar, ¿no? Y como ya el tema de marketing ya lo traía muy adelantado y con la exposición, no sé si te platiqué, pero en Twitter creé junto con Octavio Regalado de Monterrey un proyecto que nació solito, como muchos que se viralizan, que se llama Marqueteros Nocturnos. Y en ese Marqueteros Nocturnos nos habló Expansión, CEOs se conectaron con nosotros porque todos los días a las 10 de la noche escribíamos un tema de marketing con el hashtag Marqueteros Nocturnos, que alguien de ahí mismo bautizó. Ahí vienen los Marqueteros Nocturnos y empezamos a viralizarnos. Se sumó España, Colombia, Ecuador, hicimos congresos patrocinados por marcas y eso me dio mucha exposición. Dije, aquí es el momento para capitalizar este movimiento que nació totalmente de la propia comunidad y empecé con la agencia, ¿no? Y eso me ayudó mucho a que mi reputación de marca personal pues ayudara a abrir las puertas. Y no debe ser accidente que el 70% de mis clientes son inmobiliarios. Sí. Sigo en ese, mi corazón sigue todavía en esa industria mayormente, ¿no? Oye, Alfonso, tú has tratado con grandes empresas inmobiliarias, como tú bien lo comentas, pero también empresas de otras industrias. Y el día de hoy nos traes estrategias muy puntuales, 6 estrategias muy puntuales para ver si ya estamos nosotros en una etapa de rentabilidad, cómo podemos nosotros crecer nuestras operaciones, crecer nuestras ventas y pues por consecuencia generar una rentabilidad. Hemos traído a otros invitados y nos hablan mucho del tema de cómo crecer nuestras ventas, lo cual pues es buenísimo. Pero correcto, ya tomando en punto que ya estamos en una etapa en la que estamos vendiendo y pues de que las cosas van bien, a lo mejor no es algo exponencial, pero pues vamos bien, cubrimos con todo y nos queda dinero. ¿Qué sigue? Súper, súper importante porque creo que el tema de rentabilidad y más cuando vamos empezando un proyecto importante, ya sea un tema de pyme o un tema de mediana empresa, el tema de buscar la rentabilidad normalmente no es el principio, ¿no? Lo que estamos privilegiando siempre es el flujo. No me preocupo tanto por tener utilidades, que tampoco es igual que rentabilidad, pero estoy buscando sobrevivir, ¿no? Y en este tema, cuando ya llegas a un tema de rentabilidad, es bien peligroso que te sientes en esa silla llamada rentabilidad, porque no es lo mismo ser rentable que tener la capacidad de crecer, porque puedo ser rentable teniendo 2 clientes y ganándome prácticamente todo para mí, ¿no? O haciendo 100 casas con una estructura pequeña y quedarme ahí durante los siguientes 10 años, siendo rentable. Pero el tema de crecimiento tiene mucho más que ver con estas estrategias que vamos a platicar que buscar sentarme en la mesa de rentabilidad, porque para muestra un botón, ahí está ChatGPT, con todo este año y el que viene, y creo que el que le sigue todavía con pérdidas de miles de millones de dólares, porque no están buscando esa primera parte. De otra manera se hubieran quedado como una plataforma pequeña y Google se los hubiera comido, ¿no? Estoy llevándote de lo macro, lo mismo nos pasa a nosotros, yo creo, a nivel de nuestras empresas, ¿no? Estamos sí preocupados por generar la utilidad, pero eso no significa que estemos listos cuando lleguemos a esa meta para crecer, porque necesitamos tener estos 6 elementos que vamos a platicar ahorita tú y yo para poder dar el salto de rentable a grande, a un crecimiento que pueda ser sostenido en el tiempo, ¿no? Sí. Es diferente. Por eso al principio lo más recomendable es no pensar en la rentabilidad, sino pensar en el crecimiento, porque si no ahí nos vamos a sentar y empezamos a inquietarnos, ¿no? Porque el proyecto te va dejando como una zona de confort que no te permite crecer, porque no estás listo para ello, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es el primer punto? Mira, yo creo que antes del punto te ponía en la presentación unas preguntas, ¿no? Para poder hacer estas pruebas ácidas de que seamos sensibles de lo que significa el tema de rentabilidad. Y la primera es,
¿tu operación aguantaría abrir 3 sucursales de tu mismo giro en otros lados sin ti? Y esa pregunta, o que sin que se caiga el servicio que tienes en la sucursal que tú atiendes, sí. es una preguntaza, ¿no? Nos pasa, a mí me pasa, ¿no? Oye, te vas un ratito, 2, 3 semanas de la empresa y dices... Y continúa. Vienes y, ¿qué pasa? ¿Va a temblar? O ya todo se incendió. Sí. Entonces, sí es una pregunta ácida para decir, ¿estás listo para crecer? Si esa respuesta es positiva, que te puedas ir y no le pase nada, que abras 2, 3, 4 sucursales, estamos pensando ya en una fase de crecimiento y no tanto de rentabilidad. Entonces, eso nos ayuda, por eso pongo o anoto abajo, rentabilidad sin estructura genera un crecimiento muy frágil, porque te decimos en el norte, ¿no? Te fintea o te engaña el pensar que estás creciendo en tamaño cuando la estructura es súper valiosa para que realmente sea un crecimiento rentable y sostenible. ¿No? Claro. Que es bien diferente eso, porque también nos desesperamos o sentimos que estamos creciendo en monto, en flujo de lana, pero la utilidad en la propia operación se lo va comiendo, ¿no? Sí. Entonces, esa era una pregunta importante, Isaac. Y la otra, un jefe precisamente de Urbi, por eso te lo comparto aquí, me decía, no crezcas para ordenar, ¿no? Ordena para crecer. Y normalmente nosotros como emprendedores lo hacemos al revés, ¿no? Es arráncate y como Dios nos da a entender, ¿no? Entonces, no sé qué te haya pasado a ti con la empresa, pero normalmente eso nos pasa, ¿no? Oye, agarras un cliente, agarras 2, lo que venga, el flujo, mantenerte, estar nadando, ¿no? En el tiempo, pero el orden creo que es lo último en lo que pensamos cuando estamos buscando exponenciar la empresa, ¿no? Fíjate que tienes toda la razón en eso, porque en la actualidad estamos, ya tenemos 9 meses operando una empresa que abrimos de CRM, se llama Modery Suite, cuando nosotros empezamos con este proyecto, yo empecé al revés, empecé primero con todos los procesos, el registro de marca, la constitución, no empecé vendiendo absolutamente nada. Tenemos el producto, pero lo desarrollamos, pero no vendimos nada. Sí, algunas personas me preguntaban, probaba, regalaba algunas licencias, pero primero empecé con todo eso. Y empecé también pues con un tema de contratos, contraté un abogado, un buen despacho contable, o sea, empecé con toda la parte normativa. Y ahorita... pues que ya tenemos trabajadores, ya empezamos a vender nuestras primeras licencias, construimos un equipo de ventas, pareciera que es más fácil ya. O sea, hay muchas cosas Totalmente. Que, por ejemplo, pareciera que es más fácil. Digo pareciera porque pues, realmente no lo es. O sea, si lo fuera, pues no estaría aquí grabando podcast, ¿no? Estaría en las Bahamas. Pero no lo es, pero hay muchas cosas que ya tenemos solventadas. Y con otra empresa que tengo me pasó todo al revés. Empezamos a vender, empezamos a crecer todo, pero de hecho no te miento, hasta hace poco nos metimos con un trato con una empresa muy grande que es un corporativo muy grande y nos pidieron muchas cosas que no teníamos, muchas regulaciones, muchas cosas, porque a ellos se las pedían, ¿no? Y con muchas cosas que no teníamos y yo pues me hice para atrás porque dije, oye, tengo 12 años con esta empresa y nunca había sacado este tipo de permisos. Entonces me di cuenta que siempre, primero me di cuenta que hay áreas de oportunidad, pero también me di cuenta de un punto importante. Cuando tú quieres trabajar con grandes empresas, pues tú también necesitas tener grandes refuerzos y ser grande. No puedes trabajar con grandes empresas siendo pequeño, o es muy poco probable. Habrá gente que sí lo haga, pero es muy poco probable. Entonces, por eso sí creo que te doy toda la razón con esto primero. Que dices, crecer con orden. Esa parte es importantísima. Sí, fíjate lo que tocas, Isaac. 2 temas ahí tocas bien relevantes. Me ha tocado ver, en tu caso, en este tema del producto de CRM, personajes que tienen miles de millones de seguidores, arrancan el CRM, que vengan, inscríbanse y cómprenme y vuélvanse distribuidores de mi herramienta, con 0 estructura abajo de él, y ha sido un tronadero porque le invierte mucha lana en promover, le invierte mucha lana en meter a la gente a este estilo de estructura, no voy a decir piramidal, pero sí en ese tema de revendedores, ¿no? Sin tener procesos bien rayados, sin tener gente que te ayude en la parte operativa a administrar esto, y prácticamente se gastó casi un 70% de lo que él tenía de patrimonio en el proyecto, que terminó sin arrancar por ese peligro, porque ya tengo mi masa de comunidad fuerte, esto lo voy a vender como pan caliente, pero no estuviste listo, empezaron a generarse crisis, no pudiste resolver la parte de la infraestructura,
y te metiste aparte de la quemada de tu reputación de marca, el dinero que gastaste por no haber trabajado al revés, ¿no? En esa parte Y del sí orden. puedes, fíjate que sí puedes, pero te comparto otra cosa también a Sí. mí que me pasó hace poquito. Platicaba yo con una empresa que le estábamos ofreciendo el servicio y la empresa me dijo, oye, fíjate que yo voy a cargar esta base de datos, con esta base de datos vamos a hacer X cosa. Y pues yo sí tengo el permiso, pero quiero saber si ustedes, o sea, tú cómo me garantizas que porque era una base de datos muy sensible, ¿cómo me garantizas que esa base de datos no la vas a filtrar? Si va a estar dentro de tu cloud, en tu nube. Y no le supe contestar porque no tenía la respuesta en ese momento. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Le dije, pues creo que aquí termina la videollamada. Y le colgué, ¿no? Y desaparecí. No, le dije, no, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Le dije, mejor pues no vamos a hacer nada. Le dije, y déjame investigarlo. Y sí, me di cuenta que no teníamos eso. Obviamente lo tramitamos, lo hicimos, lo estipulamos. Regresé con él y te voy a comentar algo importante. No terminó bien. Regresé con él y me dijo que ya había encontrado proveedor. Me dijo, ¿sabes qué? Eso que me comentaste no me dio confianza. Me dijo, pues qué bueno que lo encontraste y qué bueno que pues ya lo tienes, pero ya nos decidimos con otra empresa. Y dije, qué bien. ¿Por qué? Porque me hubiera metido en un gran problema si hubiera dicho, sí, por supuesto, lo tenemos. Como normalmente le hacemos. Dije, no, y dije, qué bueno, pero me dolió porque dije, híjole, debí de haber estado preparado con eso. Entonces, sí creo que definitivamente cuando nosotros crecemos y cuando estamos en el proceso, pues sí, de crecimiento o de formación, sí es muy importante cumplir con todos los parámetros y no actuar al revés, de decir, bueno, pues algún día se resolverá. Sí, y el tema que estamos tocando es rentabilidad, ¿no? Y sí es súper relevante pensar en eso cuando estamos hablando de productos como los tuyos, en donde estás generando otro modelo de negocio dentro de tu empresa. El pilotaje es bien importante, ¿no? El pilotearlo para que salga esto, porque es la manera también de crecer. No hay otra forma más que testear, sacar, probar, y más al ritmo que llevamos ahorita, ¿no? Le ha pasado... Pues pongamos un tema, el tema de N8N, ¿no? O de N8N. Sí, ¿no? N8N. Toda la automatización de inteligencia artificial. Ayer o antier salió este señor Statman de ChatGPT haciendo su automatización mucho más sencilla. Y yo lo he dicho en algunas conferencias. Eso es un tema nada más de un pico, porque mañana va a ser, Alexa, hazme esta automatización con esto. Ya hay herramientas que hacen el código. Entonces, el tema de testear rápido estos modelos de negocio también, no estoy hablando de que organicen y duremos 6 meses para ordenar la casa y lancemos, ¿no? Es ordenar, testear y avanzar en el proceso si queremos pasar de una empresa rentable mediana y prepararnos para un crecimiento exponencial. Y el otro tema que decías del crecimiento, seguramente te ha tocado. Nosotros, o sea, tú, yo, nuestros espectadores, todo el tema de los contactos que tenemos, seguramente vas a tener un contacto grandísimo y que dices, no le voy a hablar porque no estoy listo para atenderlo. Sí. No tengo los procesos para traerme a un gigante que sé que con una llamada pudiera darme la oportunidad de mi vida, pero no tengo ordenada la casa. Entonces, el tema del orden, hablando de crecimiento, pues nos ayuda y rompe ese tema que a veces nosotros visualizamos en términos de rentabilidad y utilidad, cuando tenemos primero que pensar en que el crecimiento sustentable, ¿no? El crecimiento sostenido debe de ser prioritario para nosotros en esta parte, ¿no? Y fíjate que dentro de ese punto, viendo tu presentación número 5, dice crecimiento que traga flujo no es crecimiento. ¿Cómo es esto? Sí, ¿qué pasa? Me pasa en la agencia, ¿no? Tienes 10 clientes, mañana te llegan otros 3, los creces de entrada, sigues de entrada creciendo en la plataforma. Y yo tengo 4 o 5 clientes, voy metiendo gente a la estructura. Yo tengo un nivel o un esquema a través de células, ¿no? Entonces llegan otros 4 clientes, meto una célula más. Cada 4 clientes tengo que meter una célula nueva. Así estoy organizado. Pero entonces viene mucho más ingreso, pero el flujo se lo va llevando la nómina. Se lo come. Entonces, sí, veo que el banco viene mayor lana, pero cada vez es menos mía, ¿no? Cada vez es más de la estructura. Entonces, qué importante es saber que no porque me esté haciendo con más clientes significa que estoy realmente creciendo. Me estoy haciendo menos rentable
aparte me estoy haciendo todavía más chaparro porque es muy seguro que si no tengo esta parte que hablamos del primer punto de organizarme en fases, en estructura, en modelos, en método, pues me voy a ir metiendo todavía más y ser más dependiente y esclavo de la parte operativa del negocio. Por eso digo, el flujo, que no nos engañe, que a mayor flujo tenemos mayor crecimiento, porque es un engaño, ¿no? Es una burbuja que se puede romper, porque mañana se ven esos clientes, te quedas con este gran costo y eso te lleva abajo, ¿no? Sí, por eso yo siempre le he dicho a la gente que es muy importante fijarnos en el flujo de efectivo. Es muy importante. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando crecemos también vienen clientes más grandes en donde nos solicitan cierta parte de créditos, Total. nos solicitan sí mucho trabajo, pero nos piden ciertas condiciones que a lo mejor pues sí nos conviene agregar. Pero sí creo que es muy importante que nuestros modelos de negocio en crecimiento pues sí tengan otras líneas en las que nos puedan estar entregando un flujo constante para poder sopesar también esa otra parte que es propia del crecimiento. ¿Y qué hacen las empresas en las etapas en las que estamos para dar ese crecimiento rentable, ¿no? Vamos a ir armando como esta estructura. Ahora sí, entonces empiezas a aplicar el tema de los créditos bancarios, de otros negocios, porque así es como se apalancan las grandes empresas, pero teniendo todo lo demás, hablando de procesos, de métodos, muy bien establecido. Justo cuando empecé en esta fase de crecimiento, hablé con un cliente que tiene una SOFOM, ¿no? Este tema no bancarizado que ofrecen créditos para pymes. Le decía, oye, necesito $1,000,000 para crecer, ya. Me dijo, aquí lo tienes, ¿para qué lo quieres? ¿No? ¿Para qué quieres? No, es que siento que voy a tener que contratar más. A ver, pues ya analizaste si puedes freelancear, o sea, contratar freelance, si puedes traer un cuate, quieres traer una persona clave, a lo mejor en lugar de darte 1,000,000, te doy 80,000 pesos para que le pagues el primer mes y el segundo mes ya puede ser rentable. ¿Para qué te vas a enganchar con $1,000,000 de crédito al 9-10% de interés si no necesitas? O sea, necesitas pensar muy bien dentro de tu estrategia de crecimiento, en qué momento tener estos puentes. Dice, entonces no ocupas un crédito, ocupas una línea de crédito. Si tienes $1,000,000, pero ahorita te gastas 80, ¿para qué quieres engancharte con el 9% de $1,000,000 mensuales, ¿no? Claro. Entonces, ese tema es clavísimo en el crecimiento porque de otra manera, justo lo que estamos platicando en temas de rentabilidad, nos quedamos ahí sentados en esa parte confiados en que esto va a seguir generando una utilidad, pero me va a frenar este crecimiento si quiero exponenciar el producto o otros modelos porque no estoy listo para ese crecimiento. Estoy sentado más bien en que tengo dinero en la bolsa y no necesariamente eso significa realmente que estoy listo para crecer, ¿no? Sí, ahí fíjate que pienso que es una gran parte de madurez pensar que no todo el tiempo, nada más ahí sí creería que va a depender mucho de la expectativa que uno tenga como empresario, porque hay empresarios que no tienen la expectativa de crecer y eso es total, o sea, eso es válido, es bastante válido. Pero yo sí creo que si te metes dentro de esa agua turbia, porque digo que es turbio, y eso no lo digo yo, lo dicen todas las personas y consejeros y un montón de gente que he hablado con ellos. Y todos dicen lo mismo, o sea, dicen crecer, pues duele, es un tema operativo muy fuerte, es un tema operativo que te desgasta, le tienes que dedicar más tiempo, o sea, no es agradable. Y pues sí creo que está como para reservado para las personas pues que tienen estómago, pues, y también corazón, porque a veces, bueno, a mí todavía me sigue pasando que a veces me subo al coche y me agarro llorando, ¿no? Claro. O digo, ¿por qué yo? ¿No? Total. Entonces, pero sí sucede eso que es una gran frustración. Aquí, dentro de tu primer punto, me gustó mucho esta parte que es operación replicable. Es un tema muy difícil, pero ¿cómo lo interpretas? Sí, ahí ponía una frase de soporte que dice escalar sin procesos es multiplicar el desorden, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que el primer paso dentro de esta estrategia de buscar la rentabilidad al crecimiento, y justo como dices, los que queremos hacerlo, ¿no? Porque ese es un tema de una decisión del dueño de la empresa o de los socios de la empresa, el primer punto debería ser buscar esa replicabilidad, porque empezamos a crecer y otra vez viene esta gran problemática, ¿no? Yo en la agencia vendo y si no estoy, ¿quién va a vender por mí? Yo sé que tú en tu modelo has estado en esta búsqueda de replicar
el equipo que pueda estar vendiendo además de ti. Y ese es parte de un primer proceso de la operación replicable. Porque si tú te dedicas ahorita y estamos aquí todo este momento grabando un podcast, ¿quién está operando tu agencia o quién está vendiendo para generarte más ingresos? Entonces, el primer punto de esta búsqueda de pasar de una rentabilidad estable a un crecimiento sostenible, lo primero es buscar replicar la operación en todas sus márgenes. Ahorita hablamos de ventas, pero lo mismo con servicio al cliente, lo que decíamos, oye, pasa mucho con los equipos de ventas, ¿no? Cuando estamos nosotros como agencia generando prospectos. ¿Estás listo para tener 10? Métele más dinero. ¿Estás listo para tener 100? No creo. Si apenas puedes con 10, ¿en qué momento vas a aplicar 10? Te faltan procesos, protocolos, te falta un CRM eficiente. Lo mismo en el tema de administración de inventarios, ¿no? Yo recuerdo, mi padre es comerciante y me acuerdo cuando me meto con él al tema del negocio, empezaba él a comprar mucho al estilo de antes, ¿no? Llegaba a tus dolores por meter el gol, ¿no? Y que vendía que eran 100 cajas por un precio mínimo y por aprovechar ese descuento mi papá compraba 100 cajas y en el almacén teníamos 100 cajas que duraban meses para desplazarse. Entonces, ¿qué tan importante en el tema de la administración de inventarios es que mi operación esté suficientemente replicable para tener yo un centro de distribución que conozca el tema de la velocidad de ventas para saber si esa promoción la aprovecho o no es el momento de aprovecharla? Exacto, la dejo pasar. Porque otra vez estaban buscando él la utilidad ahí, pero en el tiempo sacrificó un flujo importante para comprar otras cosas. Entonces, son muchas líneas, como dices, claro que va a doler porque no estamos como tan preparados en el mundo empresarial y sobre todo en un solo perfil de un CEO que normalmente es el que empieza a motivar este crecimiento, ¿no? Porque no eres experto en todos los puntos. Por eso el tema de las mentorías, sí creo mucho en el tema de las mentorías, en el tema de las consultorías, porque a veces no, más bien la mayor parte del tiempo pensamos en una operación replicable desde mi capacidad. Yo digo, no, ocupo vendedores nuevos porque yo nada más vendo, qué peligroso. Pero me va a meter en un problema de operación, en un problema de equipo, de RH, ¿no? De movimiento de gente. Entonces, el primer punto, operación replicable, es el primero para pasar de esta rentabilidad estática a un crecimiento sostenido, ¿no? Fíjate que tomando ahorita ese punto y haciendo una retrospectiva de lo que hemos platicado dentro de la charla, el 70% de las cosas que hemos hablado son temas financieros. Y eso es un punto muy importante. Claro. Y muchas veces le tenemos miedo. O cierta repulsión incluso a veces a los números, pero va de la mano con tu punto número 2, que es finanzas que sostienen la expansión. ¿Por qué es importante la parte financiera? Porque ahí no es un tema de contradicción de lo que dije al principio, pero en este tema de la búsqueda del crecimiento, ahí sí el flujo es el rey. Entonces tengo que buscar una estrategia en donde mi flujo se mantenga constante para no llegar a un freno de crecimiento, porque sin esa lana que tengo que tener todos los días en esta circulación, va a detenerme en cierto punto y me va a meter en un círculo muy vicioso, ¿no? No tengo flujo, ahora sí pido un crédito para sostener el crecimiento y no estoy listo para ese crecimiento porque me faltan temas atrás, o no hice un forecasting, no una proyección real de cómo iba a crecer y empiezo a hacerme de créditos, como nos pasa en la parte personal, ¿no? Una tarjeta de crédito, 2, 3, y nos empezamos el coche y todo lo que venga con la tarjeta, y después no sabes cómo el ingreso que tenías te daba para pagar esas tarjetas. Lo mismo pasa con las empresas. Entonces ahí en este punto de replicar y crecer de manera sostenida, el flujo es el rey. Entonces hay que sacrificar un poco esta mentalidad de buscar la utilidad. Otra vez me voy al ejemplo de ChatGPT con miles de millones de deuda y los inversionistas siguen dándole porque saben que al final del túnel están esperando un tema de utilidad súper relevante. Entonces las finanzas en este tema se llaman flujo para el tema de crecimiento. Y más por lo que dices, porque no sé al final del día hacia enfrente en qué y qué necesito invertir para lograr ese crecimiento. Si voy a crecer una sucursal en 2, en 3, o voy a abrir otro modelo de negocio derivado de ese, ¿qué tanto tengo que tener? Pero mientras tenga flujo, puedo apostar a eso. Sin eso, tendría que hacerme de otro socio, y tú y yo sabemos lo que significa meter más gentes y mentes en esa parte de toma de decisión a la mesa. Se vuelve todavía un poco más complejo, ¿no? El poder alinear tu visión de negocio a meter gente por un tema de dinero. Porque no es un tema de sumarte al negocio, es un tema de buscar gente que le meta lana a tu sueño, a tu visión del trabajo. Y si no tienes un orden,
muy difícilmente vas a lograr que el socio se case contigo hacia enfrente, ¿no? Por eso aquí en la parte financiera, temas de crecimiento versus rentabilidad, el flujo es el rey, ¿no? Fíjate que ahorita que comentas eso, rápidamente me hizo recordar cuando yo abrí la empresa de CRM, la abrimos basados en un esquema que nos permite Hacienda, que es que para poder vender títulos. Y lo hice porque dije, yo lo que quiero hacer es durante todo 2025 y 2026 tener una base de clientes. Nuestra meta comercial es tener 1,000 licencias vendidas para que en ese punto poder hacer una demostración de que la empresa es rentable, justamente pues de que tiene flujo y vender, vender acciones. O sea, vamos a tomar una partida a lo que le llaman las 3 Fs, los Friends, Fools and Family, ¿no? Ajá, sí. Entonces quiero vender esas acciones, pero lo quiero hacer no basado en una especulación, sino ya en una rentabilidad y sobre eso capitalizarnos. Obviamente en mi mente se escucha bastante bien, voy a esperarme un año a ver qué tal, ¿sí? Pero sí lo hice basado en esa premisa y mucha gente me criticó porque me dice, oye, pues es tecnología, más bien debiste haberlo hecho al revés, o sea, ir con gente, sacar, y dije sí, pero la verdad es de que a mí me da miedo. A mí me da miedo porque yo vengo de la vieja escuela, ¿no? De decir, no, pues primero que sea rentable y después pedir dinero. Pero ahorita que lo dices, pues no se me hizo tan mal la idea. Sí. Y justamente vamos en el tema número 3. Y aquí tocaste algo que la mayoría de las personas que nos escucha, pues sabe que existe, que es el marketing estratégico, pero ¿por qué el crecimiento en un tema nos ayudaría un tema de marketing si se supone que pues eso ya lo hicimos bien y por eso estamos creciendo? Correcto. Bueno, estamos siendo rentables, ¿no? En esa parte. Lo que pasa es que el marketing, que creo que es una de las áreas más ciegas que tenemos cuando estamos en la parte del emprendedurismo o con un proyecto ya rentable, como dices, voy a hablar de una franquicia para no nada más acotarme a un tema de pyme, sino un tema de una franquicia, la pata de marketing normalmente es la más flaquita que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos considerando, la mayor parte me pasó en los corporativos, marketing se convierte en un área de soporte. Necesito el marketing para hacer esto. Y deberíamos de pensar en una pata dentro de la mesa, dentro de las 4 principales patas. Pues entonces el marketing estratégico es el que de una u otra manera, después de la visión del dueño, del emprendedor, del CEO, debería el marketing amplificar esa visión a través de la estrategia, voy a decir así, de mercadotecnia y comercial. ¿Por qué? Porque me pasa otra vez, llego con una empresa, un corporativo, voy a hablar de un corporativo inmobiliario, participa en 8 ciudades, y me dice, necesito esto. A ver, espérame, ¿cuál es la visión del negocio? ¿Hacia dónde quieres llevar a tu marca? Porque al final del día, en este crecimiento, lo que más vas a capitalizar es tu marca, la personal y la de la empresa, si quieres realmente tener un crecimiento sostenido. Y normalmente lo supeditamos en esta búsqueda de rentabilidad a que me dé la suficiente input, el suficiente material para mantenerme, ¿no? Porque lo otro lo voy viendo como un gasto. Oye, ¿quieres que le invierta en una campaña? Voy a perder utilidad. Entonces empiezo en ese medio, por eso decíamos, la rentabilidad es peligrosa si me siento ahí, porque puedo llegar a un momento que me va a sofocar, porque empiezo a premiar el margen de utilidad por el crecimiento que debo de hacer, ya incluso a veces ni porque querramos, Isaac, sino por sobrevivir y por avanzar en este tema tan dinámico que es cualquier ya giro de negocio, porque la tecnología está afectando a todos los giros en general. Entonces, el tema de marketing estratégico siempre es importante mencionarlo en aspectos de rentabilidad, porque normalmente, y por eso lo ponía en este pensamiento, en esta reflexión de soporte, dejemos de pensar como directores de empresa en un área de soporte, o el marketing como si fuera un área de soporte, el que hace las campañas para vender más y no el que desarrolla una marca para generar productos alineados al mercado. Me explico, es un mindset bien distinto el estar pensando en el marketing estratégico para ese crecimiento sostenido versus el tema de, tengo que hacer campañas para generar más prospectos. Pues sí, ese es un marketing operativo que va a ser derivado de este gran pensamiento, ¿no? ¿Cómo vas a hacerle como CEO? ¿Cómo vas a hacerle como empresa? Y es desde las marcas más grandes a las marcas más pequeñas, normalmente llego y hay un pedido, no hay déjame te platico la visión y sobre eso ayúdame a desarrollar una estrategia que me ayude a crecer. Sí, hay un pedimento, necesito más de esto.
y ahí se acaba. Entonces es muy pobre el marketing que estamos manejando, ¿no? Y incluso nosotros a veces en nuestras empresas, ¿no? Premiamos mucho otra vez el vender, el crecer, el traer gente, y el marketing pues lo vamos dejando, ¿no? A un ladito, ¿no? Me pasaba con mi papá otra vez en la parte del comercio, ¿no? Está la venta bien, bajas el tema de la inversión y después tienes que volver a hacer el input porque nunca fue un tema importante en la mesa: finanzas, operación, mercadotecnia. Casi lo regresamos todo justo lo que dice al primer punto, que es dinero, ¿no? Totalmente. Oye, Alfonso, crecemos la parte del marketing, más personas viene adentro de la parte de crecimiento, contratamos, pero muchas veces no nos damos cuenta que el área de atención a cliente es uno de los puntos cruciales. ¿Por qué? Porque sí nos ha pasado y esta historia la hemos visto en muchas empresas: crecen, contratan, medio capacitan, hay algunos filtros, pero no homologan la parte de servicio o de atención a cliente. Llámese la industria que se llame. Y unos te atienden de una manera, otros te atienden de otra manera, y no existe justamente esa parte homologada. Y en el punto número 4, pues viene servicio al cliente como ventaja competitiva. Pareciera que si lo leemos es un cliché, pues porque todo el mundo dice, pues sí, pues tienes que atender bien al cliente, ¿no? Si no, pues ¿cuál es tu razón de ser? Pero ¿por qué lo incluiste dentro de esta etapa de crecimiento? Por la propia relevancia. Ahorita que hablabas de clichés, siempre ponemos el ejemplo de Starbucks, ¿no, Isaac? Y ya creo que ahorita se ha vuelto un tema hasta negativo ya Starbucks, porque ni buen café vende, ya se nos hacen los propios cafés, ya todos ponen hasta el nombrecito, mejor hasta frases, ¿no? En los vasos de plástico. Starbucks lo dejó de hacer un rato por evitar una crisis más grande, regresaron otra vez a escribir porque dejaron de conectar los clientes, pero algo que hay que premiarle y valorar mucho al CEO, ex CEO, es el tema de poder replicar a través del proceso el servicio, para que tú te sientas. A mí me tocó ir a Argentina una ocasión, y pues en Argentina normalmente la carne es carne sin condimentos, por eso ellos se sienten el rey de la carne, porque su carne es sabrosa tal cual. Y yo como mexicano quiero mi salsa, ¿no? Sí. ¿En dónde terminé? Terminé en un McDonald's. ¿Por qué? Dices, oye, Poncho, ¿de qué sal? Porque sé que vas a ver igual en Argentina que en España, que en México, que en Baja California. Y eso me genera a mí una seguridad, una tranquilidad de saber que ahí me van a atender tal cual en mi casa, ¿no? En mi zona. Entonces es tan relevante, por eso lo dimensiona así como el Starbucks o como lo hace McDonald's, porque no es un tema de generar ni siquiera un servicio tan extraordinario, sistematizar el servicio. O sea, ¿cómo le hago para poder replicarlo? Hablando de este tema de crecimiento, al nivel más básico que tienes. Todos saludan igual, todos saludan, te hablan de tú y te dicen A, B y C cuando entras a una sucursal de la empresa, cuando atiendes y entregas una cotización. O sea, ni siquiera estoy hablando de la parte extraordinaria del servicio al cliente, estoy hablando de poder escuchar lo que el cliente, tener herramientas de escucha social o de uno a uno en las sucursales. Es algo que hemos dejado mucho de hacer, Isaac. Yo creo que el tema de investigación de mercados se ha diluido mucho, incluso por el tema digital, ¿no? Ya no queremos escuchar o pensamos que en las redes sociales nos dicen todo, y la realidad es que no es así. Veo colegas que tienen agencias de investigación de mercado que han ido a menos porque lo hemos subestimado, sí, ¿no? Porque no escuchamos. Y en esa falta de escucha, las empresas también, si te fijas, cuántas empresas como un Telmex que tiene 100 años, vemos ahorita en este momento de ese tiempo. Ni la tecnología nos lo ha permitido, pero el servicio al cliente también hace que las empresas crezcamos rápido, duremos 5 o 10 años y empecemos una tendencia a la baja, porque no estamos preocupados por esto, que antes era relevantísimo escucharlo, qué me dijo, está satisfecho, no está satisfecho. Lo mencionamos mucho, pero como dices tú, suena cliché, pero la implementación es muy pobre en la generalidad de las empresas. Y eso va a afectar el crecimiento en tu sucursal número 3, o a lo mejor te toca por suerte en la sucursal número 10, pero tarde o temprano eso te va a echar abajo el tema de crecimiento. Y fíjate que ahorita que comentas eso, toma mayor relevancia y se da mucho por sentado para los negocios que crecen y viven en un ecosistema digital, en donde pues la atención a cliente pues termina siendo a lo mejor en videollamada, termina siendo, no es un contacto físico como tal, sino que existe dentro de un parámetro digital. Y siento que sí termina siendo algo
pues algo frío. Frío. Fíjate que a mí me ha pasado, una vez, hace poco, no, de hecho no hace mucho me pasó que le pedí malamente, bueno, pues ya se van a dar cuenta, pero le pedí a una persona que conozco que agendara una videollamada con uno de mis vendedores para ver cómo lo hacía. Todo lo hizo bien, pero te voy a decir algo que no hizo, que arruinó toda la conversación, no prendió su cámara. Y partiendo de ese punto, o sea, pareciera que quizás a lo mejor cuando yo se lo dije a él no lo tomaba como algo positivo, o sea, lo dijo de que no, pues no sabía que estaba obligado a prender la cámara, y ahí pues se prendió otra alerta para nosotros, ¿no? Dije, bueno, pues hay que ponerlo dentro de las políticas, exactamente. Pero lo que más me alarmó es de que él sintiera que no era relevante. Entonces yo dije, híjole, pues ahí está mal, pues también está mal mi cultura como empresa, dije, porque pues sí es muy relevante esa parte, esa interacción. Y siento que esta parte de atención al cliente, pues sí, en ciertos rubros, no en todos obviamente, pero en ciertos rubros se puede diluir con este avance tecnológico, ¿no? Entonces, esta parte sí creo que es sumamente importante atender, pero dentro de los puntos hay un punto número 5 que comentaste, que es cumplimiento y gobernanza. Pero puede ser que este punto, pues para mucha gente ni siquiera le haga sentido. ¿Nos explicas qué es? Sí, nos ha tocado un poco en la parte corporativa, ¿no? Me tocó a mí que tienes este concepto de gobierno corporativo. Sí. Y yo puedo decir, oye, yo tengo 3 sucursales, como gobierno me imagino mucha gente, ¿no? Arriba de mí, sí. Auditándome. O a un emperador. A un emperador, exacto. Y no es otra cosa más que buscar tener cabezas pensantes que te ayuden en sus áreas de especialización a poder sostener esas, otra vez me voy a las patas de la mesa, ¿no? A esas patas flacas que tú no tienes. Yo puedo ser muy fuerte para vender y puedo ser muy malo para organizar y para liderar una empresa. A lo mejor no soy el gerente general que requiere la empresa. El gobierno corporativo, que pueden ser una persona o 12, no necesitas tener a alguien muy especial. A lo mejor con un mentor que ya tiene mucha experiencia en este tema, te puede dar, en términos de estos 5 puntos, dónde está la oportunidad de trabajo. ¿Por qué es importante para crecer la gobernanza? Porque normalmente, justo el caso que decías del cliente grandote, te va a pedir un montón de cosas que no estamos listos porque realmente pues nunca lo hemos vivido. Que no sabíamos que existía. No sabíamos, entonces estamos empezando mal y puede generar hasta una no contratación de la oportunidad de tu vida que tenías al entrar con una empresa tan grande como esa. Entonces, si quiero irme a una siguiente fase, el que así lo desee, justo como dices, si es mi visión, necesito estar preparado para. Y el tema de esta gobernanza, de este orden de cumplir, no estoy diciendo a un jefe, pero sí hacer ese, incluso como el box de sombra, ¿no? Con alguien que no esté dentro de la empresa en la operación, que visualice las cosas. Es súper sano porque ven temas que tú no alcanzas a visualizar porque estás absorbido por la operación. Entonces, este gobierno corporativo, una persona, 5, depende del tamaño de tu empresa, es bien relevante si quiero dar el siguiente salto de crecimiento, justo de pasar de esa fase de adolescente en donde estás organizando tus procesos a realmente decir, oye, ya estoy listo, lo que decías del CRM, ¿no? Isaac, oye, ya me apliqué con todo esto, sigue el siguiente paso. ¿Cómo le hago para estar blindado a que si me llega una empresa que tiene 1,800 empleados, quiere contratar tu CRM? Pues seguramente un tema de gobierno corporativo te puede hacer esa pregunta y tú ya vas a buscar cómo resolverla de manera interna, cuando a veces ni nos pasa en nuestra capacidad o en nuestro marco de referencia que vivimos actualmente. Por eso es tan relevante este punto dentro del crecimiento, que si consideremos un mentor, un colega que es más exitoso que nosotros y que tiene más experiencia. No necesariamente tienes que contratar gente. Y créeme que sobran personas que te quieren ayudar en esa parte. Ese es un punto bien importante. Fíjate qué importante es eso, porque pareciera que no. Pero yo me he topado con mucha gente. De hecho, tengo un amigo, un muy buen amigo, que él es muy exitoso. Él tiene clínicas de belleza junto con su esposa y hacen ellos les va muy bien. No tienen absolutamente nada que ver con lo que hago, pero siempre que tengo un problema recurro a él, lo invito a comer y él pareciera que de todo lo que me dice, parece que me cobra.
O sea, parece que me cobra de todo lo Sí. que me dice. Entonces yo todo el tiempo estoy anotando y le estoy preguntando y él me da todo eso. Y una vez sí le comenté, una vez le dije, oye, pues la verdad es de que estoy en deuda contigo y pues me gustaría retribuirte. Y me dijo algo que me hizo muchísimo sentido, que me dijo, oye, pero ¿por qué te cobraría si puedo decírtelo y te va a ayudar? Y él lo vi que me lo dijo con tanta Sí. simpleza, o sea, como diciendo así de que pues, ¿por qué te cobraría por algo que pues, te puede beneficiar, ¿no? Pues mejor no te cobro. Entonces ahí yo lo pensé y dije, pues sí es cierto, o sea, porque cuando te encuentras con gente de ese nivel, pues uno piensa que pues ellos son mezquinos con su Sí. información, pero realmente no es así. O sea, No. ellos se acercan. El detalle está que pues bueno, a veces no los conocemos o a veces no sabemos en dónde encontrarlos, pero yo diría, si alguien en la audiencia conoce a alguien así, acérquese y pregúntele cosas, te van a contestar. Y el que no te conteste, porque sí puede haber gente que no te Claro. conteste, el que no te conteste o el que te quiera cobrar o algo por el estilo, que pues es bastante válido, pero el que no te conteste, pues puede ser que no haya llegado quizás a esos Correcto, niveles. a ese momento, en donde no tienen necesidad. ¿Qué tanto te pueden cobrar, Isaac? Correcto. En el nivel en el que están, ¿qué tanto? Lo hacen por retribuir, por Sí. conectar contigo, por sentirse útiles. Y como dices, puede ser desde un papá, o sea, Sí, puede sí, ser un sí, papá de sí, un sí. amigo, mi papá, Sí. mi abuelo, porque es gente sabia. O esta gente que conoces. Mm, Rápido, una anécdota creo que a ti te lo vi, que compartías las historias en tu WhatsApp. Sí. Entonces yo decía, ¿para qué demonios compartes, Isaac, en WhatsApp si son tus amigos? ¿Para qué estás promoviendo ahí? ¿Quién Ujú. te va a comprar si ya te conocen? Entonces dije, bueno, si lo está haciendo es por algo, y empecé a publicar mis historias Ujú. en mi WhatsApp. Y empezaron, oye, no sabía, Alfonso, que hacías eso. Era un amigo que conocí de hace Sí. 5 años y me contrató, y resulta que es un empresario de no sé dónde en Estados Unidos. Ujú. Y dices, Uta, qué importante tu base de amistades, de tu círculo, el que decías de las 3 Fs, Ujú. porque aparte que te lo van a ayudar de todo corazón, son gente que entras como mantequilla porque están contentos de que a ti te vaya bien. Todo lo demás, como dices, pues eso que se vaya, pero siempre va a haber alguien, si realmente le buscamos, siempre va a haber alguien que te ayude en este tema de gobernanza, siempre. Hay que buscarlo, Sí. obviamente, ¿no? Yo, fíjate que rápidamente yo me hice de clientes a Coca-Cola por un amigo porque vio mis estados de WhatsApp. Entonces, Cañón. él vio mi estado de WhatsApp, tenía muchos años de conocerlo, en el ambiente de las motos, y un día estábamos justamente en las motos y me dijo, oye, yo no sabía que hacías lo de marketing digital. Y yo, sí, pendejo, pues ya tengo mucho tiempo así. Exacto. Dice, ah, es que vi un estado tuyo de WhatsApp. Y casualmente yo no sabía tampoco él a qué se dedicaba. Fíjate. Y me dijo, oye, ¿crees que puedes venir a la oficina el lunes? Y yo, sí, ¿dónde está tu Va. oficina? Avenida Aviación 600 tantos. Ah, sí, está bien. Y voy llegando y ahí en Guadalajara, Avenida Aviación es una avenida muy larga de puras industrias, pero haz de cuenta que la mitad de Avenida Aviación le pertenece a una sola empresa, que es a Coca-Cola. Entonces Madres. llego y veo el número así en grandote de la fachada y le hablo por teléfono y le digo, oye Oye, Arturo, estoy en Avenida Aviación fulanito de tal, ¿aquí es? Sí, pásate. Llegas con, ah, sí, pues ya llegué y hicieron pues de esas empresas que te hacen que te encueres todo y todo, que claro, ya sí. otra vez me vuelvo a vestir y paso y él con su bandita de Coca-Cola y su camisa y Cañón. con su calculadora aquí, sí, de eso sí, y me Sí, dijo, sí, sí, pásate, nerdazo. director de recursos humanos Coca-Cola. de Coca-Cola. Y me Fíjate. dijo, pásate, vente. Y ya llegué y con motos en su oficina y todo, o sea, tal cual como lo Sí. conocía siempre. Sí, 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 Y sí. yo, me dijo, ay, oye, ayúdanos a cotizar unos trabajos y todo. Y yo, sí, ¿cómo no, güey? Por supuesto, lo que quieras te De una hago, ¿no? historia. Y fíjate, de Sí. un estado de WhatsApp. De un estado de Entonces, WhatsApp. eso Sí, cañón. eso que dices totalmente. Ahora, nosotros crecemos, hacemos este cumplimiento. ¿En qué momento incorporamos tecnología? Veo que lo tienes aquí en el punto número 6 y Sí. otro cliché. Pareciera que todo el mundo decimos, hay que incorporar tecnología, pero ¿por qué? Sí. Fíjate que lo puse incluso intencionalmente al último, porque normalmente otra vez estamos pensando en automatizaciones al principio. Cuando queremos crecer, ya queremos automatizar el chat, queremos meter el ERP para administrar inventarios, el CRM,
Cuando, oye, ya hiciste tu sistema de seguimiento, ¿cómo le haces para seguirlo? ¿Cómo le haces para atenderlo en punto de venta? ¿Cómo administras internamente sus inventarios? ¿Cómo compras, no? Antes de eso, antes de automatizar, necesitamos tener los 5 puntos antes para si queremos crecer de manera, otra vez, sostenida, ¿no? Sin desorden, y que eso nos ayude a exponenciar. Entonces, al último tiene que ser la tecnología, porque debe de ser una solución que facilite y resuelva problemáticas o de una manera más acelerada o de una manera que provoque menos fricción para el cliente, primero, ¿no? No me hagas mucho caso porque hace muchos años que lo leí, no sé si era este señor de Black & Decker, en donde Walmart adoptó esa filosofía de la prioridad del cliente y todo lo que esté fuera del cliente a la trastienda, o sea, abajo de la mesa, ¿no? Okay. Entonces él decía, alguien viene con un foco y está fundido abajo de la mesa, le cambia un foco por el otro, que Dios te bendiga, y no hay plática alguna de lo fundiste porque tu luz en tu casa estaba jodida. Sí. No, acá abajo me voy a hacer garras con el proveedor. Uh-huh. Pero el servicio en esa parte es fundamental, lo mismo que adoptó Walmart y bueno, Amazon es ejemplo uh-huh. claro también de este tema. Pero si te fijas, todo el proceso de automatización lo aplicaron al final, después de tener una filosofía de trabajo con estos puntos, seguramente son más de los que te estoy mencionando aquí, pero la tecnología viene al final a resolver problemáticas, pero sobre todo a buscar cómo minimizo la fricción con el cliente. Oye, ¿es una fricción que no le hable dentro de los primeros 5 minutos? Sí. Ah, bueno, entonces ya tengo el protocolo de seguimiento, sí, implemento esa parte. Oye, ¿es un rollo que no le pueda entregar en la sucursal B el producto? ¿Cómo automatizo que antes de que se acabe puedo visualizar que en un forecast o una proyección de ventas ya va a necesitar ese producto? Resuelvo tecnológicamente, ¿no? Entonces, sí es fundamental. Uno, porque los datos son este nuevo terreno para el tema de ventas, justo sí. Lo que estamos platicando. Y la otra es que la prioridad debe ser siempre partir de la fricción que tenemos con el cliente y minimizarla. Hay un libro que se llama Friction, que está enfocado en cómo le hago para reducir la fricción con el cliente a través de mis procesos de negocio, ni siquiera de marketing, de todo mi proceso de venta. Y entonces ahí sí la tecnología va a ayudar a facilitar. Y si te fijas justo lo que decías de finanzas, ¿no? Traemos en la cabeza tecnología y ahorita ya está hablando de branding ChatGPT y pensamos que esa es la única solución. Y hay tantísimos temas de administración de inventarios, de administración contable, fiscal, financiera. Híjole, hay muchísimas herramientas que no hemos terminado de rascar para nuestros negocios. Otra vez, buscando facilitar el crecimiento. Sí, solo si ya tenemos procesos muy bien administrados, ¿no? Me puede dar incluso hasta un input de cómo hacer el proceso. Sí. Pero al final termino automatizando lo que conozco. Seguramente en tu caso, ahorita platicas, pero en mi caso me pasó igual. Yo cuando empecé la agencia, pues yo empecé a hacer las ads, ¿no? O sea, yo empecé a rascarla y diseñar como podía porque no soy diseñador, pero aprendí todo y después empecé a enseñar a los equipos que fui sumando porque yo fui evidencia de eso. ¿Cómo te voy a decir cómo atender al cliente si yo nunca lo he atendido, pues? ¿Y cómo le voy a decir a ChatGPT que lo haga si no tengo el contexto y la experiencia para pedirle? En el tema de prompting y todo, ¿no? Entonces, por eso es que primero el proceso y luego la automatización, ¿no? Sí, la verdad, Alfonso, es de que este tema nos puede dar para 25 cosas más y nos puede dar para mucho tiempo, pero creo que con estos puntos rescatas y rescatamos muy bien el cómo hacer un crecimiento que pueda ser medible, que pueda ser sostenible y que realmente pueda llevarnos de una rentabilidad ahora a un crecimiento. Y sí me gustaría finalizar que las personas, todas las empresas, cuando nosotros crecemos, duele. La verdad es de que el crecimiento duele. Definitivo. Y a mí me gustaría que se quedara en cuenta que no necesariamente tienes que crecer. O sea, tiene que estar alineado con la estructura que tú quieres tener de visión. La semana pasada di un curso para dueños de negocio y al final del curso les comentaba eso. Les dije, ¿sabes qué? No necesariamente tienes que crecer. O sea, no te sientas bien o mal si crees o no crees. Más bien, pues revisa hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres hacer y pues habrá maneras en las que a lo mejor sin crecer pues llegues a ese objetivo y habrá otras en las que la única manera pues es creciendo. ¿Con qué cierras? Yo creo que derivado de este punto que comentas, sí es bien importante sensibilizar a la audiencia, a nuestros clientes, porque cuando pensamos en crecimiento, pensamos en estatura, ¿no? Pensamos en hacernos más grandotes.
Y cerraba esta frase contigo en el decir, crecer no es incrementar tu número de facturación, ¿no? Es poder tener una empresa que pueda operar sin ti, ¿no? Ahí, ¿por qué? Porque puedo crecer como persona, con mi familia, puedo dedicarme a otras cosas que me apasionan más, ¿no? Entonces, sí, como comentas, no hablemos de un crecimiento de decir, quiero de una sucursal irme a 80. Quiero que esa sucursal tenga un crecimiento sostenido que permita no morir en esa parte. Como personas, al final de cuentas, querramos o no estamos creciendo en edad, en experiencia, en aprendizaje, no necesariamente en estatura, ¿no? Creo que las empresas, justo lo que dices, ¿no? Yo estoy a gusto aquí, prefiero tener más tiempo con mi familia que estar dedicado a 20 sucursales del negocio, es perfectamente viable, eso es cada quien, pero el sostener ese estilo de vida con tu familia, necesitas tener un producto o un proyecto que viva en el tiempo, y eso es crecimiento, ¿no? Porque lo tienes que sostener. De otra manera, a lo mejor el concepto de rentabilidad pudiera encasillarse a veces en un estancamiento. Si estás con lo que decíamos al título principal, no, ya es rentable. ¿Qué sigue de ahí? ¿No? Sigue sostenerme y eso se llama crecimiento, ¿no? Sí. Alfonso, muchísimas gracias por haber estado aquí. De verdad, No, muchas gracias por haber estado, por haber participado con nosotros. ¿Tienes un libro? Tengo un libro. Platícanos. Bueno, el libro... Aquí está, miren. Ahí está el librito. El libro, de hecho, es sobre servicio al cliente en los medios digitales. El libro se llama Entender, Atender, Sorprender, ¿no? Cómo estructurar un área de ventas que venda a través del servicio. Y creo que ese es el paso que tenemos que hacer siempre, ¿Presentaste ¿no? en la FIL? Lo presenté en la FIL, así Órale. es. El buscar entender, en el libro comparto varias anécdotas que me han pasado sobre este tema del servicio al cliente. ¿Y por qué no de marketing? Porque ese sería mi natural. Muchos amigos me oye, ¿por qué no hiciste de marketing? Creo que en el tema de servicio al cliente, aunque hay muchos temas, mucho libro, mucha literatura de servicio al cliente en los medios digitales, hay poca literatura. Es nuevo, voy a entrecomillarlo porque ya tiene más de 10 años, pero hay poca literatura que pueda conjuntar el tema de servicio al cliente en los medios digitales, justo por lo que dices, por lo frío que es, necesita una atención especial, un protocolo especial para poder tener ese warming, ese contacto que no tienes en la parte humana, en el digital, para poder establecer una conexión mucho más estrecha como lo hacemos en el 1 a 1, ¿no? Como lo estamos haciendo tú y yo, que no sería lo mismo haber hecho el podcast desde un Zoom, ¿no? Entonces, el libro está enfocado en sensibilizar a los líderes empresariales de que el tema de servicio al cliente debe de ser un tema medular, también por eso lo sumé a la mesa. Es algo que independientemente de que se automatice, es peligrosísimo dejárselo todo al tema de la IA, porque es tu esencia al final del día en cómo yo te atiendo y cómo me comporto contigo en una tienda, en una venta, en un producto, en un infoproducto, ¿no? Eso es fundamental y no podemos perder de vista que tienes protocolos, tiene temas de sistemas, pero también los temas emocionales no los podemos dejar porque al final de cuentas seguimos siendo humanos, ¿no? Y eso es fundamental, por eso el empezar un libro con este tema, ¿no? ¿Cómo lo pueden encontrar? En Amazon, Santinos de Alba o Entender, Atender, Sorprender, está en Amazon el noviembre, finales de noviembre, diciembre, ya va a estar en Gandhi, ¿no? En las librerías. Ahorita en Amazon lo pueden encontrar en pasta dura, pasta blanda, como gusten. Cualquier temas, ahí mismo yo trato de interactuar con los personajes y estoy con las personas que lo compran y estoy también entregando los firmados si así lo desean, ¿no? Sí, ya vi que viene aquí la dedicatoria. Miren, increíble. Va. Pues, Alfonso, Gracias, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Cómo te puede encontrar la gente en redes sociales para que puedan conocer de lo que haces? Haces mucho contenido, eres creador de contenido, haces mucho contenido. Busco ser constante. Sí, entonces, ¿cómo te pueden encontrar? En todas las redes sociales me encuentran como Alfonso de Alba Digital o como Santinos de Alba, en prácticamente todas las redes sociales, menos en Reddit, ahí eso me ha faltado meterme ahí, pero en todos los demás, googleen Alfonso Alba Digital, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, con mucho gusto. No tengo nada de automatización, yo contesto hasta donde ahorita puedo todo, a veces seguramente tardo, pero la idea es generar esa conexión con la audiencia, ¿no? Y tratar de aconsejarlos. Ahorita mi foco es acercarme a estos directores y dueños de negocio que necesitan
mucha más sensibilidad de aprendizaje en el tema de la mercadotecnia dentro de sus empresas. Pues adicional a Alfonso y el contenido que nos estuvo entregando en la actualidad, pues Alfonso tiene una agencia de marketing muy exitosa, ya tiene varios años con ella y pues ellos gran parte de su core de negocio lo han especializado en pues inmobiliarias, desarrolladores de propiedades. Entonces, si tú que nos estás viendo tienes un proyecto similar, ya te lo está llevando otra agencia, pero quieres una mirada prestada, muy probablemente con Alfonso lo vas a poder encontrar. Entonces escríbanle por favor y con muchísimo gusto, y estoy seguro que les va a estar dando atención. Yo conozco su agencia de cerca y la verdad es de que lo están haciendo bastante bien. Alfonso, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias en verdad por haber estado aquí. Creo que muy pocas veces se habla de este tipo de temas porque son temas difíciles y robustos, pero los atacamos bastante bien. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Isaac. Nos vemos. Gracias a todos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en otro capítulo más de Estrategia Digital. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.